Hoy vamos a hablar de un auto que probablemente has visto 1000 veces, pero que casi nadie entiende realmente. Un carro pequeño, sencillo, hasta humilde, pero que esconde una historia tan grande que cambió por completo la forma en la que millones de personas se movieron en Latinoamérica. Hoy vas a descubrir todo lo que no sabías del Fiat 147. Y créeme, después de este video no lo vas a volver a ver. ¿Y por qué el Fiat 147 no nació como un simple carro barato? Nació como una respuesta, una solución inteligente a un problema global. Y todo empieza con el Fiat 127, un auto europeo que en los años 70 rompió todos los esquemas, ligero, práctico, económico, pero que no estaba preparado para lo que venía en este lado del mundo. Carreteras destruidas, climas extremos, gasolina de baja calidad y una necesidad urgente de movilidad real, no de lujo, sino de respuesta diaria. Aquí es donde Fiat hacía algo que pocos fabricantes hacían en esa época. En lugar de simplemente exportar el mismo carro, lo reinventa, lo adapta, lo transforma, y así nace el Fiat 147, un auto que no solo era distinto, sino que estaba diseñado específicamente para resistir, para durar, para ser arreglado con lo mínimo, para seguir funcionando cuando otros ya verían muerto. Y aquí viene el primer dato que casi nadie conoce: el Fiat 147 no fue un simplemente ensamblado en Latinoamérica, fue prácticamente rediseñado, con cambios estructurales que lo hacían más fuerte que su versión europea, una suspensión más alta, un chasis preparado para golpes constantes y una mecánica simplificada al extremo, porque Fiat entendía algo clave: este carro iba a vivir una vida dura. Y cuando hablamos de vida dura es literal. Este carro fue usado para todo: taxis, carga, viajes largos, caminos rurales, calles sin pavimentar, y aún así seguía funcionando. De hecho, muchos mecánicos tienen una frase que se repite hasta hoy: el 147 no se daña, se cansa. Y eso dice mucho, pero lo más interesante no es solo su resistencia, es cómo lograba eso, porque el Fiat 147 utilizaba motores pequeños pero increíblemente eficientes, motores que parecían simples pero que estaban diseñados con una lógica casi perfecta: menos pieza, menos fallas, menos consumo, más durabilidad. Y aunque hoy en día estamos acostumbrados a motores complejos llenos de sensores, el 147 funcionaba con una filosofía completamente distinta: mientras menos tenga, mejor. Y aquí viene algo que probablemente te va a sorprender: este carro fue uno de los pioneros en algo que hoy es tendencia, la eficiencia energética, porque en su momento el Fiat 147 podía consumir menos combustible que muchos carros modernos de mayor tamaño, y no porque fuera potente, sino porque era inteligente, liviano y perfectamente equilibrado para su propósito. Pero ahora prepárate, porque viene uno de los secretos más locos de este auto, algo que muy poca gente sabe, y es que el Fiat 147 fue el primer carro producido en masa en el mundo, que funcionaba con alcohol como combustible. Sí, alcohol. En Brasil, durante la crisis del petróleo, cuando el combustible escaseaba, el Fiat decidió no esperar, decidió innovar y creó la versión 147 que funcionaba con etanol, adelantándose décadas a lo que hoy conocemos como combustibles alternativos. Y esto no fue experimento pequeño, fue una producción real, miles de unidades funcionando todos los días, demostrando que el futuro no necesariamente dependía de petróleo. Y lo más increíble es que lo hicieron en una época donde la tecnología era mucho más limitada, lo que hace esto aún más impresionante. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona: las versiones raras del Fiat 147, porque este carro no solo fue un modelo, fue una familia completa. Hubo versiones pick-up, sí, una mini camioneta basada en el 147, hubo versiones familiares, incluso variantes con un enfoque más deportivo que muy pocas personas llegaron a ver, y algunas de estas versiones hoy son extremadamente raras, casi piezas de colección. Pero lo curioso es que muchas de estas versiones no fueron famosas, no porque fueran malas, sino porque el 147 fue visto como un carro utilitario, un carro de trabajo, no como algo inspiracional, y eso hizo que muchas de sus variantes pasaran desapercibidas, a pesar de ser realmente interesantes. Y aquí viene otra verdad que nadie te dice: el Fiat 147 fue barato, sí, pero no por casualidad, fue barato porque estaba diseñado para hacerlo. Fiat eliminó todo lo innecesario: interiores simples, materiales básicos, tecnología mínima, pero todo eso tenía un propósito: hacerlo accesible, hacerlo alcanzable, ponerlo en manos de personas que nunca antes habían podido tener un carro. Y eso es lo que lo convierte en algo mucho más grande que un simple vehículo, porque el Fiat 147 no solo transportaba personas, transportaba oportunidades, trabajos, familias, sueños. Fue el primer carro de miles y miles de personas, y eso no lo logra cualquier modelo, pero todo no era perfecto. Aquí es donde entra la parte donde muchos no prefieren entrar. El Fiat tenía fallas, especialmente en seguridad. Era un carro liviano, con poca protección en caso de accidente. Tampoco era el más estable a altas velocidades, y su diseño, bueno, nunca fue su punto fuerte. Pero aún así, la gente lo elegía una y otra vez.
¿Por qué? Porque cumplía, porque no fallaba cuando realmente importaba, cuando era confiable, y en el mundo real eso vale más que cualquier lujo. Y hay otro detalle interesante: el tamaño del Fiat 147, que muchos veían como una desventaja, es en realidad una de sus mayores fortalezas. Podía moverse por calles estrechas, estacionar en espacios imposibles y adaptarse a ciudades donde los carros grandes simplemente no funcionaban. Además, su peso ligero le daba una sensación muy particular de manejarlo. Algunos decían que parecía un kart, otros decían que se sentía nervioso, pero todos coincidían en algo: era un carro divertido a su manera. Y con el paso del tiempo, el Fiat 147 se convirtió en algo más, se convirtió en un símbolo, en nostalgia, en historia viva, porque aunque hoy ya no se fabrica, todavía hay miles rodando, todavía hay miles de personas que lo mantienen, lo restauran, lo cuidan, y no por su valor económico, sino por lo que representa. Porque el Fiat 147 no fue un carro diseñado para impresionar, fue un carro diseñado para durar, para resolver, para acompañar, y lo hizo tan bien que décadas después seguimos hablando de él. Aquí es donde te hago una pregunta: ¿cuántos carros modernos crees que van a ser recordados así dentro de 30 o 40 años? Pocos, muy pocos, porque hoy muchos autos están llenos de tecnología, pero les falta alma, les falta historia, les falta propósito, y el Fiat 147 tenía todo eso. Así que la próxima vez que vea uno, no lo subestimes, porque ese carro pequeño que muchos ignoran fue en realidad una pieza clave en la historia automotriz de toda una región. Un carro que demostró que no necesita ser lujoso para ser importante, que no necesita ser rápido para ser legendario, y que a veces los autos más simples son los que dejan la huella más grande. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like a este video, comentar qué opinas sobre el Fiat 147, y ahora que ya sabes algo que la mayoría de gente nunca lo va a notar, que el Fiat 147 no era solo un carro, era una revolución silenciosa sobre ruedas. No olvides seguir el canal, y esto es Fast Night Club. Nos vemos a la próxima. Bye bye.